perdimos una clase, ¿no? Después no hemos perdido clases, ¿no? Gracias a Dios no hemos perdido clases, por lo tanto tenemos este avance, ¿no? Tenemos buen avance y tenemos que estar contentos, ¿no? De que estamos avanzando, de que, lo que nos hemos propuesto estamos cumpliendo y seguramente que lo vamos a cumplir al 100%. ¿De acuerdo? No se olviden, si no es este sábado, al otro sábado vamos a estar visitando el Jardín Botánico y el subsiguiente sábado vamos a estar visitando probablemente el municipio de La Guardia, ¿no? Para ver el tema de áridos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, con estos enunciados, no sé si alguien tiene una pregunta. Yo quiero felicitarles por la semana de la carrera, ¿no? No de la facultad, sino la semana de la carrera. Se ha estado llevando bien, creo que hay algunos estudiantes muy comprometidos. Yo la verdad que no pude asistir a los actos porque tengo que trabajar, tengo que sembrar, tengo que estar con mis cultivos por aquí, por allá, entonces no pude asistir a los actos, pero espero que lo hayan pasado bien y toda la semana va a estar ok, entonces seguro auguro éxitos a todos. ¿De acuerdo? Si alguien tiene algún comentario, por favor, si alguien tiene alguna consulta, algo que comentar, por favor, adelante. Hola, José Armando, ¿cómo estás? Mira, se esconde, ni bien muestra la cara y se esconde. Buen día, buenas tardes, ingeniero. Mira, te quería preguntar, cuando hablamos de biodiversidad, no hablamos pues ¿cómo se llama? El cerro que hay entre San Antonio, Lomería y Concepción, que está llenito de orquídeas, ¿qué se llama? Por favor, haceme acuerdo. Es que hay diversos cerros, ingeniero, por allá, como por ejemplo... No, pero hay uno pues es patrimonio del municipio de San Antonio, Lomerío, que está lleningo de orquídeas. Un año se ardió, se quemó todito eso, ¿no? Por eso yo sé que no me acuerdo, está sobre la carretera que sale de San Antonio, Lomerío a Conce. creo que le llaman Cerrito, creo. Si no me equivoco. Vas a averiguar, ¿ya? Yo me acuerdo que yo pasé por ahí y vi pues muchas orquídeas ahí, ¿no? Naturales, no son artificiales, nada. Muy bien, queridos estudiantes, gracias José Armando, gracias, ¿no? Ahora vamos a estar preguntando varias cositas, quiero que me respondan, algunas cositas vamos a hablar, ¿no? Vamos a estar hablando qué es lo que tenemos a nivel de Bolivia. Y yo quiero, mira, desafiarles a esto, ¿no? A que nosotros nos enteremos, ¿no? De una manera técnica, ¿no? Ahorita, mira, en Bolivia tenemos, en cuestión de alimentación, tenemos dos problemitas, ¿no? Que está hablando mucho. Uno es el tema del maíz, ¿no? Que no hay maíz, que el pollo va a subir, etcétera, ¿no? Están hablando. Y dos, están hablando del trigo, ¿no? Están hablando del pan, ¿no? Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que entender, ¿no? Tenemos que entender qué es lo que pasa, cómo se maneja, etcétera. Y les vuelvo a reiterar, hoy vamos a avanzar recursos agrícolas, les voy a decir esto. No vamos a salir agrónomos con esta clase, eso es imposible, pero vamos a tener una idea de aplicación de qué cosa producimos a nivel de Bolivia y qué cosa no cubrimos a nivel de Bolivia. Entonces, esas cosas nosotros debemos entender, ¿no? En Bolivia, ¿qué tenemos en recursos agrícolas? Y esas cosas nosotros debemos entender. Mucho más todavía en Santa Cruz. ¿Por qué mucho más en Santa Cruz? ¿No? Santa Cruz, como les voy a mostrar, produce entre el 60 y el 70% de todo lo que se consume a nivel de Bolivia, ¿no? Se prácticamente alimenta al país. Entonces, ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Cuántas hectáreas sembramos, cuáles son los que se siembran en mayor superficie, etcétera, ¿no? ¿Qué nos falta, por ejemplo, producir? ¿No? Y ahí nos vamos a dar cuenta, probablemente no nos falte mucho para producir, ¿no? Para que mantengamos este país. Y es más, todavía exportemos, ¿no? Lo excedente a otros países, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? De una cosa que todos deberíamos entender. Ustedes mucho han de haber escuchado hablar, ¿no? Sobre seguridad y soberanía alimentaria. Los políticos al menos se llenan la boca hablando de seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Y entonces hay que entender qué es seguridad y soberanía alimentaria. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar de esas cositas, ¿no? Vamos a
comentar, yo quiero que me pregunten, así como los animales, muy pocos han preguntado, ¿no? Pero ahora seguramente se van a destapar, ¿no? Estoy seguro que hoy día se van a destapar y me van a llover con preguntas seguramente. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a procurar, ¿no? Hablar sobre recursos agrícolas de Bolivia. ¿Qué tenemos a nivel de Bolivia? ¿Qué producimos? ¿Qué falta? ¿No? ¿Qué falta o qué nos falta producir para mantener o para darle de comer a este país que tenemos llamado Bolivia? Y por si acaso es el mejor país del mundo, ¿no? Y tengo que declararlo porque vivo en este país y soy orgulloso de ser boliviano, ¿no? Orgulloso de trabajar y además estoy muy agradecido por trabajar en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, ¿no? Entonces, tenemos que aportar a este país. ¿Cómo? ¿No? Algunos seguramente estudiando bien, ¿no? A todo dar. Algunos trabajando en su profesión, algunos haciendo comercio, algunos haciendo gestiones, etcétera. Pero tenemos que aportar. Hoy vamos a hablar de alimentos que produce este país, ¿no? Hemos venido hablando de la carne, ¿no? Nos hemos dado como 3 clases hablando. Y voy a procurar resumir de lo que producimos a la parte agrícola, ¿no? En una clase, para que entendamos, ¿no? Qué tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Entonces, la agricultura, ¿no? Y esta cosita que debemos entender, ¿no? Me olvidé decirles, ¿no? O sea, ¿qué cosas dieron origen a las civilizaciones o a las que se creen las ciudades, ¿no? O sea, ¿qué cosa dio origen a que se crean o que se creen las ciudades, ¿no? La parte urbana, digamos, ¿no? Les voy a decir, la domesticación de plantas y animales. Eso ha dado origen a que se creen grandes ciudades que hoy tenemos. La domesticación de plantas y animales y la producción de alimentos. Eso ha dado origen a que se creen las ciudades grandes, ¿no? Entonces, con la agricultura se han creado, y además se han creado grandes economías. Hay países que viven de la venta de productos agrícolas, es decir, vendiendo alimentos, ¿no? Yo estoy seguro que ustedes se dieron cuenta en esta pandemia que hemos tenido, de 2 cosas ha estado preocupada la humanidad, ¿no? La salud y qué vamos a comer. Y de eso estoy seguro, ¿no? Y ahí empezamos a valorar un poco más la comida, ¿no? O sea, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy comiendo? ¿No? Y entonces vamos a tratar de responder algunas cositas de esa naturaleza, ¿no? La agricultura es una actividad de gran importancia, estratégica y base fundamental para la autosuficiencia y riqueza de las naciones. País que no produce sus alimentos, ya le voy a decir, no, está predestinado a sufrir. País que no produce, o familia que no produce sus alimentos, comunidad, municipio, departamento que no produce sus propios alimentos, más o menos está predestinado, digamos, a sufrir. Y ese lo podemos ver, ¿no? ¿Por qué los venezolanos se van de Cuba, de Venezuela? ¿Por qué tenemos venezolanos en las calles, ¿no? Pidiendo limosna, limpiando vidrios, ¿no? Con sus bebés. Y hay que preguntarnos, ¿por qué? Lo mismo ocurre, y no solamente eso, ¿no? Casi de los países donde no producen alimentos, la gente sale, la gente migra, ¿no? En busca de algo para comer. Entonces nosotros aquí en Bolivia, con la certeza de que estoy diciendo la verdad, producimos los alimentos. O sea, no tendría que faltarnos nada, ¿no? Para poder alimentar este país, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos más consumidos? ¿No? Y eso también te veo. Usted puede hacer una encuesta en su casa, ¿no? ¿Qué cosas comemos todos los días? Seguramente el arroz, usted todos los días comemos. El arroz está en todo. Está en la sopa, está en el segundo, está en el majadito, qué sé yo, ¿no? Está, no sé, está en el locro. El arroz, por ejemplo, consumimos. Consumimos trigo, ¿no? Trigo es el que más consumimos. Te dirán, no, yo no como trigo. Estás comiendo pan, estás comiendo fideo, estás comiendo espagueti, estás comiendo galletas. Ese es fideo o ese es trigo, ¿no? El maíz, ¿no? Cuando vos dirás, ustedes pueden decir, no, yo no como maíz, ¿cómo? ¿Sabes qué? Estás comiendo pollo y estás comiendo maíz, estás comiendo carne de cerdo, estás comiendo maíz, ¿no? Estamos comiendo papas fritas, ¿no? ¿Quién se va a negar a comer un pollo, una hamburguesa sin papas fritas? Entonces tenemos que entender. Y el azúcar, o sea, todo el tiempo estamos tomando dulce, ¿no?
refresco, qué sé yo, soda, Coca-Cola, no sé, ¿no? Pero estamos consumiendo. Entonces, esos son los alimentos que más consumimos. Y ese, ¿quién lo dice? Yo no lo digo yo, ¿no? Lo dice la FAO, ¿no? En el 2020. No está lejos y no ha cambiado esto, ¿no? Entonces, estos son los alimentos más consumidos. Arroz, trigo, maíz, ¿no? Papa, que es lo que se consume más, ¿no? Y azúcar, la caña de azúcar, ¿no? Y no solamente es azúcar, ¿no? También hoy estamos vendiendo o estamos comercializando el etanol o el bioetanol o el biocombustible. Entonces, esos son lo que se produce, digamos, a nivel de Bolivia. Y en el mundo se consumen más esos alimentos. Bolivia no es la excepción, ¿no? La agricultura y el medio ambiente, que es lo que tenemos que ver. La agricultura tiene un gran impacto en el medio ambiente. Eso es verdad. No vamos a discutir, no hay duda. Y les voy a decir, les voy a confesar. Cuando yo salí de la universidad, ¿no? El primer trabajo que hice fue desmontar 1.200 hectáreas, ¿no? En la zona de Tres Cruces. Hice un desmonte, ¿no? Entonces, tiene un gran impacto en el ambiente, ¿no? En los últimos años, algunos aspectos de la agricultura intensiva a nivel industrial han sido cada vez más polémicos. Ahorita hay polémica, ¿no es cierto? Los transgénicos, o los OGMs, o los convencionales, ¿no? Cada vez está haciendo. Pero el mundo pide alimentos. Ustedes han de haber visto, ¿no? África no come, no tiene comida, 2 veces a la comida. Y yo les voy a comentar algo más. Yo en alguna oportunidad le dije, yo estaba trabajando en las comunidades de Lagunillas y Gutiérrez, ¿no? Y pasó esta pandemia y me encontré con la gente de la comunidad de Itembeguazo, si alguien conoce, ¿no? Itembeguazo. Me encontré, ¿no? Y le pregunto, ¿y cómo están? ¿Estamos bien? ¿Y dejan entrar a la gente? No dejamos entrar a la gente. Y digo, ¿y cómo se proveen? Mira, estamos a punta de maíz, me dijo, ¿no? A punta de maíz y frijol. Y me dijo, solamente comemos una vez al día. Adultos, niños y ancianos. Una vez, porque no hay. Entonces es así, ¿no? Es cada vez más polémico. Cada vez tiene más efecto en el ambiente, ¿no? Entonces, eso es la producción de alimentos. Comunidad que no produce sus alimentos está predestinada, digamos, a sufrir. Tenemos que producir nuestros alimentos, ¿no? Algunos problemas, por ejemplo, ¿no? Algunos. Contaminación, ¿no? Por nitrógeno, fósforo, magnesio, lagos, ríos, ¿no? Por el uso de fertilizantes químicos. Por ejemplo, efectos negativos de todos los SIDAs, ¿no? Todos los fungicida, herbicida, insecticida, acaricida, todos los SIDAs se echan, son venenos, ¿no? Transformación de ecosistemas en terrenos, ¿no es cierto?, cultivados. Pérdida de la biodiversidad, o sea, ¿no? ¿Y por qué preguntaba yo a nuestro amigo de San Antonio Lomerío? Cuando se quema todo, estoy seguro que alguna especie desapareció, definitivamente. Sí, definitivamente. De repente era la única especie. Pérdida de la biodiversidad, ¿no? Erosión del suelo y la pérdida de, ¿no es cierto?, de nutrimentos. O sea, cuando se erosiona, no dice pues la lluvia, el viento, no dice vos quedate al fertilizante o al nutriente y yo me voy. Se va con todo, ¿no? Y salinización, ¿no?, en suelos de zona seca. Estos son los problemas actuales y Bolivia no está lejos de esto, ¿no? Para producir, por ejemplo, y es que yo quiero que alguien me diga, no, eso no es así, o por lo menos me diga, ¿y dónde queda? Primero hay que meterle máquina. Se llama oruga, ¿no? Oruga, si es de la línea americana, ¿no? Y es de 8, ¿no? De 8, Caterpillar, ¿no? Y si es de origen japonés, Komatsu, oruga, y se lo devora los bosques, ¿no? Una vez que devora, hay que quemar esto, hay que quemar. Y entonces cuando se quema, pues se quema todo. Palos, ¿no? Animales, víboras, petas, lo que ustedes quieran. Y luego se cultiva. O sea, necesariamente tenemos que hacer esta operación. Entonces uno se pregunta, si hacemos esa operación, ¿cómo no va a tener efecto en el medio ambiente? ¿Cierto? Para empezar. Entonces nosotros tenemos que clasificar. Esta fotografía, mira, me gusta mucho porque yo estaba trabajando en las comunidades de
de Pailón, ¿no? Y trabajé en 3 comunidades, y este se llama 25 de mayo, una comunidad que la gente se dedica a producir, ¿no? Y yo estaba con los frijoles promocionando, hicimos comida a base de frijol, y no, le dimos un almuerzo escolar a base de frijol a los niños, ¿no? Y ahí estamos trabajando con la alcaldía, con la FAO, ¿no? Para poder que la gente siembre y tenga alimentos de calidad en sus mesas, ¿no? Entonces, ¿cómo se clasifica la agricultura? Hay diversas formas de clasificar, diversas formas. Pero nosotros, mira, quisiera que entendamos estas 2 formas de clasificación. La magnitud de la producción, o sea, ¿cómo? ¿No? 10.000, 20.000, 1.000.000 de hectáreas contra 1, 2, media hectárea, y la óptica ambiental, desde el punto de vista ambiental. Entonces, puede haber diversas formas, hay, ¿no? En agronomía sabemos, hay distintas formas de clasificar, pero aquí 2 formas, ¿no? La magnitud de la producción y la agricultura desde el punto de vista ambiental, desde la óptica ambiental, o con los lentes, ¿no? Ambientales, mira. Entonces, por ejemplo, según la magnitud de la producción, se divide en agricultura de subsistencia y agricultura industrial. Eso tenemos aquí en Bolivia. Tenemos aquí en Bolivia. Y en todas partes la gente clasifica así la agricultura. Una agricultura de subsistencia, no solamente produce para comer y no tiene más para vender, entonces no está bien. No está bien. ¿Acaso solamente vive de comer, de comida el hombre? ¿No es cierto? Vive de otras cosas también. Y una agricultura industrial, ¿no? A todo dar. Yo les decía en ganadería, no tenemos nada que envidiarle a Argentina, no tenemos nada que envidiarle a Brasil. Y les voy a decir, en la agricultura igual, no tenemos nada que envidiarle. Aquí tenemos la misma tecnología. ¿Y dónde? Aquí en Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz. ¿No? Entonces, esta es una agricultura de subsistencia, especialmente donde hay mucha gente y el terreno o el suelo es muy reducido. Entonces la gente tiene que producir para su autoconsumo, no tiene para vender más. Es como que la gente no necesitara azúcar, no necesitara aceite, no necesitara café, por decir, ¿no? Pero no, necesitan. ¿Por qué no tendrían que comer ellos? Agricultura de subsistencia. Tenemos especialmente este tipo de agricultura en los valles, en el altiplano, donde la gente no tiene tanta tecnología como hay. Pero tenemos, por el contraste, esta agricultura. Esta es soya. Están cosechando, ¿no? Soya con todo máquina. Ya no interviene la mano del hombre. Incluso hay máquinas que son con pilotos automáticos. Aquí en Santa Cruz. Muchas empresas trabajan así, esas empresas que tienen 10.000 hectáreas, 7.000, 11.000, 20.000 hectáreas trabajan de esta naturaleza. Y tiene que trabajarse así, aprovechando toda la tecnología que hay. ¿Por qué no vamos a aprovechar la tecnología que hay en el mundo? ¿No es cierto? Por eso es que Santa Cruz, ¿no? La agricultura produce, o por lo menos emplea mucha mano de obra que es más sostenible que cualquier otro rubro. ¿No? Agricultura industrial, ¿no? Desde la óptica ambiental, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, una agricultura convencional y una agricultura orgánica, ¿no? ¿Y cuándo es una agricultura convencional? Cuando trabajamos de esta forma, ¿no? Cuando para producir tenemos que echar herbicidas, insecticidas, fungicidas, acaricidas, ¿no? Tenemos que aplicar. Tenemos grandes extensiones de cultivo. Yo les voy a decir, si tenés 10 hectáreas de soya, ¿no? Y tenés 10 hectáreas de tomate, con tomate vas a ganar más que en 10 hectáreas de soya. Para ganar de soya, ¿no? De sorgo, de girasol, tenés que sembrar más hectáreas. Y cuando tenés más hectáreas, tenés que utilizar tecnología, ¿no? Pero esta es la otra cara, una agricultura orgánica, ¿no? Donde en un espacio reducido podés producir, ¿no? Alimentos de canasta familiar, hortalizas, ¿no? Tubérculos, podés producir. Todo mezclado, no necesitas, digamos, cosechar con tanta máquina, etc. Y este tipo de agriculturas en estos últimos años se aceleró más con la pandemia, han de haber escuchado, ¿no? Están haciendo las huertas familiares, etc., en las zonas periurbanas, etc. Y no solamente aquí en Bolivia, sino también
en el mundo. Una agricultura orgánica, donde no necesitas echar herbicidas, fungicidas, acaricidas, insecticidas, ¿no? De manera natural podés tener. Y este tipo de producción es lo que requiere el mundo, de esto. Pero no se puede producir, digamos, en grandes extensiones. Esto podrás producir en 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, pero en 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 va a ser difícil, ¿no? Una agricultura orgánica, ¿no? Una agricultura orgánica. Y además otra cosa que tenemos que entender, aquí en Bolivia todavía no hemos diferenciado productos de origen de una agricultura convencional y de una agricultura orgánica. O sea, si vos le mostrás un tomate, ¿no? Que los dos son lindos y vos le decís este es orgánico y este es convencional, no te van a pagar un precio, ¿no? Todavía nos falta llegar a esa cultura. Una agricultura orgánica, ¿no? Debemos de practicar una agricultura sostenible. Y sostenible viene pues de los 3 pilares que habíamos hablado, ¿no? La parte ambiental, la parte social y la parte económica. Dice la agricultura sostenible es que en el largo plazo contribuye a mejorar la calidad ambiental y los recursos básicos de los cuales depende la agricultura. Satisface las necesidades básicas de alimento humano y es económicamente viable. Está hablando de las 3 cosas. ¿Y es posible tener esto? Es posible tener eso. Agricultura sostenible. Pero para esto, ¿no es cierto?, tenemos que entender varias cosas. Por ejemplo, la agricultura ha evolucionado. La agricultura ha evolucionado. De los tiempos, digamos, ¿no? Cuando en los años... O sea, la agricultura data desde hace 12.000 años antes de Cristo. O sea, ahorita estamos en el año 2000, ¿no? 12.000 años antes de Cristo ya había agricultura, ¿no? Donde se utilizaban herramientas rudimentarias de piedra, de palo, etcétera, ¿no? Donde se trabajaba con bueyes, etcétera. A una agricultura hoy día donde los tractores ya trabajan con piloto automático. De tu celular vos podés ordenar, ¿no?, que siga cosechando, ¿no?, que deje de cosechar y no necesitas más personas. Entonces ha evolucionado la agricultura, ¿no? Tenemos que admitir eso. Ahora, Bolivia, ¿no? Bolivia tiene una extensión de 1.098.581 kilómetros cuadrados. A veces hasta eso pregunto y a veces, ¿no? A veces nos olvidamos o no nos acordamos qué cantidad de qué superficie de área sembrada tenemos, ¿no? 38.500, un poquito más, si quiere pongámosle 40.000 kilómetros cuadrados. Es decir, 3.34% del territorio nacional. Es nada lo que hacemos, agricultura. Y con eso estamos bien. Con eso mantenemos Bolivia, excepto trigo, ¿no? Excepto trigo. En Bolivia se practica una agricultura tradicional en el altiplano y valles, departamento Cochabamba, La Paz, Oruro, Potosí. Una agricultura moderna en el oriente, ¿no? Y esta otra fuente dice, es verdad, no lo podemos creer. Una agricultura tradicional así. Y no es que ellos sean flojos, o bueno, no es que ellos quieran mecanizarse, sino que la parte topográfica y la superficie que tienen no permite, pues, que lleguemos con tractores grandes, con cosechadoras grandes, ¿no? Tenemos que trabajar con las tecnologías o con los medios que tenemos ahí. Una agricultura tradicional, parecido o similar, similar a una agricultura, ¿no es cierto?, de subsistencia. Tenemos este tipo de agricultura, tenemos, ¿no? Pero por el otro lado hay una agricultura moderna, máquinas grandes, ¿no? Producción a gran escala. Trigo tenemos que producir así, trigo. En el momento que produzcamos trigo así en grandes cantidades, ahorita no se produce mucho trigo, ¿no? Entonces, esta es una agricultura moderna, ¿no? Esto, por ejemplo, si alguien es de Pailón, ¿no? Alguien es de Pailón, alguien es de Cuatro Cañadas, Pailón especialmente, porque es la capital algodonera, digamos, ¿no? Y al sur, la gente, los menonitas producen algodón y tienen estas máquinas. Y esta máquina, ¿sabes cuánto? Te reemplaza por lo menos 100
personas que podrían trabajar eventualmente en el día. Pero ¿cuánto vale esta máquina? $500,000. Es una agricultura, ¿no? Moderna. Y también en Brasil hay este tipo de máquinas. También en Argentina hay. Entonces hay una agricultura moderna que está aquí en Santa Cruz, ¿no? Y no nos podemos quejar, ¿no? Ya ¿no? El operador no se está llenando de polvo, no se está, digamos, volviéndose choco. Ahí adentro está con aire acondicionado, puede ir con su música, ok. Ahí tiene un monitor, ¿no? Está trabajando tranquilo, pero está trabajando. O sea, se ha avanzado mucho en la agricultura, una agricultura realmente moderna. En Bolivia tenemos una bioclimatología. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, no? Tenemos una gradiente altitudinal, desde 200 metros sobre el nivel del mar hasta más de 3.000, hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y ahí practicamos agricultura, ¿no? Bioclimatología. Entonces, ¿qué es bioclimatología? Quiero que entiendan así. Si nosotros llevamos arroz a Oruro, no vamos a producir, o sea, no nos va a dar. De allá traemos quinoa, aquí puede ser, pero no va a producir como tendría que producir. Entonces, hay especies que están adaptadas bajo esas condiciones. Entonces, a eso se llama bioclimatología. Y eso ocurre en todos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos Mara, ¿no? Está floreciendo el toboroche en invierno. Si llevamos ese toboroche a Potosí, no va a prosperar. Entonces, a eso se conoce la adaptación de las especies a diferentes pisos ecológicos y climáticos, a eso se conoce como bioclimatología. Y en Bolivia tenemos varios pisos ecológicos, donde cada lugar produce cierto producto, ¿no? Dice, la bioclimatología agrícola es la parte de la meteorología agrícola. Estudia las exigencias, tolerancias y límites meteorológicos y climáticos de las plantas cultivadas en ambiente de cultivo o plantación. Entonces, en Bolivia tenemos en el altiplano, ¿no? En el valle, en los llanos, en el Chaco, en la Chiquitanía, ¿no? En el Beni o en Pando, que son más bajos que aquí, ¿no? Esto, por ejemplo, es aquí en Santa Cruz, ¿no? Donde podemos producir, ¿no? Distintos cultivos. Por ejemplo, yo siembro frijol allá en Potosí. No voy a tener éxito. Peor en Oruro, ¿no? Parte de La Paz, sí. Entonces eso se llama bioclimatología, ¿no? O traer la quinoa. Esta es una producción de quinoa a gran escala en Oruro. Traerla aquí probablemente no, aunque ya la universidad va a patentar una quinoa tropicalizada. Fíjense cómo permite el mejoramiento genético, ¿no? De adaptar especies a diferentes, ¿no? Climas que tenemos en Bolivia. A eso se conoce, ¿no es cierto? Bioclimatología o ecología agrícola en Bolivia. Tenemos los pisos ecológicos. O sea, por eso nos envidian los vecinos. Porque tenemos todo. ¿No? Probablemente nos falta nomás que nos pongamos, ¿no? A trabajar y cada cual progresa, digamos, trabajando en el área que le gusta. ¿No? Un poco aquí, ¿no? El desarrollo, se lo voy a pasar esto, ¿no? Está diciendo, en los valles tenemos este tipo de agricultura, en el altiplano tenemos este tipo de agricultura, ¿no? Y en los llanos, este tipo de agricultura, ¿no? Depende del clima, depende de las lluvias. Cuando hablo de clima, estoy hablando de temperatura, de lluvia, de humedad relativa. Entonces, yo tengo que entender dónde estamos. No, alguien debería preguntarse, por ejemplo, la coca, ¿por qué no prospera en el altiplano? ¿No? Hay muchas preguntas que nos deberíamos hacer cuando hablamos de bioclimatología, ¿no? O de la parte de... quise hacer un contraste, ¿no? Aquí estoy en el altiplano, ¿no? Donde se produce papa, ¿no? Papa nativa, no papa de esta que consumimos aquí, sino papa nativa, quinoa, y aquí en el oriente se produce soya a gran escala, soya, girasol, sorgo, caña de azúcar. Ese espacio geográfico tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? A nivel de Bolivia. ¿Cuántas hectáreas cultivamos? Hace rato yo decía, ¿no? 38.500. Yo le dije, pongámosle 40.000 kilómetros cuadrados. 40.000 kilómetros cuadrados, ¿no? ¿Cuánta? Y les voy a decir, ¿sabe qué? Es nada lo que comparado con nuestros vecinos.
van a ver ustedes, solamente en un solo cultivo, para que veamos cuán lejos estamos de lo que producen otros países. Pero con eso estamos bien. Obviamente que queremos producir más, queremos exportar más, queremos que ingrese más dinero a Bolivia, etc. ¿Tenemos? Sí, lo tenemos. Entonces, superficie cultivada en Bolivia. Este es un dato de 2014 al 2019. Me está diciendo, ¿no? Área sembrada, 3.586.490 hectáreas. Ese era el 2013, 2000, ¿no? Y en el 2019 tenemos 3.856.159 hectáreas. Esta es la superficie cultivada. Ahora, ¿cuánto estaremos? 4 millones, pongámosle 4 millones de hectáreas. 4 millones de hectáreas. Eso es lo que producimos. ¿Distribuidos en qué? No, especialmente en cereales, ¿no? En cereales, estimulantes, frutales, hortalizas, oleaginosas e industriales, tubérculos y forrajes. Distribuido en esos cultivos, en ese grupo de cultivos, pero apenas es 3.800.000. Pongámosle, si ustedes quieren, les vuelvo a repetir, 4 millones de hectáreas, porque este dato es del 2019, ¿no? Entonces, pero es nada comparado con otros países, ¿no? La superficie, 3 millones o 3.85 millones de hectáreas, eso es lo que producimos. De eso, fíjense, 60, casi 61% está en Santa Cruz, ¿no? 10,6 en La Paz, 7,3 en Cochabamba y 21,4 en el resto de los departamentos. No producen nada. Santa Cruz, el 61%. De esos 61%, mira, o de esos 4 millones de hectáreas, el 43,4% son industriales. Es decir, se llaman industriales porque para poderlo consumir tiene que pasar por una industria. ¿No? No, si yo necesito aceite, el aceite se saca de soya. Y no lo voy a poner pues soya a mi sopa, no tiene sentido, ¿no es cierto? O cuando quiero endulzar mi café o mi refresco, no voy a poder pues una caña así, y va a estar endulzado. Tiene que pasar por una industria, eso se llaman industriales. El 31%, 32% son cereales, 7,5% son tubérculos y raíces, y 17 otros, ¿no? Otros que vamos a mencionar más adelante. Entonces, eso es lo que tenemos a nivel de Bolivia, ¿no? Para producir. Cereales, vamos, entremos con los cereales. Arroz con cáscara, arroz, ¿no? Arroz en todas nuestras comidas, ¿no? Y ahora les voy a decir, ¿y dónde se produce el arroz? En Santa Cruz, ¿no? ¿Y dónde más? En Beni, parte de La Paz y parte de Cochabamba, eso es. Pero la mayor producción está en Santa Cruz y Beni. ¿Dónde? Si alguien es de Guarayos, ahí se produce arroz. Si alguien es de Sara, Portachuelo, la capital de la provincia Sara, ¿no? Ahí está el arroz. Y básicamente en Yapacaní. Esos son las zonas de producción de arroz, ¿no? ¿Y qué necesita? Necesita que llueva mucho, por lo menos 2.500 milímetros de lluvia al año. Suelos arcillosos, eso necesita el arroz. De eso usted come, nosotros comemos. Avena, en los valles, si alguien es de Moromoro, ¿no? Tarija, Chuquisaca, parte de Cochabamba, produce avena, ¿no? Avena, un cereal. Tenemos la cañagua, este es en el altiplano, básicamente en el altiplano. Pero entre la cañagua y la quinoa, a ver, yo les voy a hacer una preguntita. Voy a hacer una preguntita, ¿no? Ustedes saben que, ¿no? Cuando el hombre pisó la luna, ¿no? Pisó la luna, ¿no? Apolo, o el transbordador Apolo, ahí habían varios astronautas, y se llevaron para su comida a base de quinoa. ¿Por qué creen que han llevado comida a base de quinoa? A ver, yo quiero que, por favor, me respondan así con lo que saben. Vamos, jóvenes, quiero preguntas, o quiero respuestas, o comentarios. Yo creo que por los nutrientes que tiene.
¿Ya? ¿Otros? A ver, ya vamos a decir, ¿no? 18 estudiantes valientes de ingeniería ambiental, que son preguntonzango. Quiero preguntas o respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué se han llevado los astronautas si no son productores de quinoa ellos? La producción mayor de quinoa está en Bolivia y en Perú. ¿Por qué? ¿No les parece que debemos de preguntarnos algunas cositas que no estamos haciendo bien? ¿No? Entonces les voy a seguir, ¿no? Ya pues comenten, jóvenes, ñeche. Entonces, la cañagua, la quinoa, ¿saben qué? A ver, les voy a hacer otra preguntita. ¿Quiénes comen arroz? A ver, o sea, nadie come arroz, ¿no? Ya, ¿qué comen entonces? Pura yuca. Yo, Perfecto, Yo perfecto. casi respondo a los chinos. Daniela Soto. Daniela Soto, por favor, encende tu micrófono. Daniela, En tu cámara igual. Sí, ¿el arroz cuánto por ciento de proteína tiene? Más o menos, a ver, una idea. Por ahí debe ser, digamos. Ya, ¿cuánto de proteína tiene el arroz? Antes que se acabe el tiempo. Entonces, no, uno tiene que preguntarse, ¿por qué se han llevado quinoa o alimentos a base de quinoa los astronautas? Porque la quinoa tiene mayor cantidad de proteínas que cualquier otro cereal. La quinoa tiene 14% de proteínas. El arroz, el trigo, ¿no? El maíz debe estar alrededor de 3, 4, 5% de proteínas. Entonces, ¿qué estaban buscando los astronautas? Alimentos de calidad. Y además voy a decir, ¿no? Aminoácidos que son asimilables con nuestro organismo. Muy bien, ¿no? Entonces vamos a seguir, ¿no? Pero otra vez les reitero, ¿sabe qué? Participen. ¿Cómo le tengo que decir en aymara, en quechua, en guaraní, en inglés? ¿No? De repente no hable bien inglés y me van a estar diciendo, no sé qué le han dicho a la profesora que estaba peleando con un estudiante. Pregunten, ¿no? Pregunten. Para eso son las clases, ¿no? Entonces, fíjense ¿no? Lo que tenemos que conocer, ¿no? Les decía, estamos hablando de la quinoa, ¿no? La quinoa, un cereal que tiene mayor porcentaje de cualquier otro cereal. De los cereales, no estoy hablando de otros cereales, ¿no? Maíz, ¿no? Quinoa, sorgo, sorgo les habíamos dicho, ¿no? Yo le di el sustituto del maíz. Si no tenés maíz y sorgo, olvídate de criar pollos y de cerdos, ¿no? Trigo, y trigo estamos hablando, no sé si tengo algunas fotografías, ¿no? Cereales, maíz. Por ejemplo, yo estoy trabajando con maíz morado, ¿no? Y les puedo hablar de una antocianina que tiene este tipo de maíces. En Perú, este maíz es el que más se exporta del mundo. Y nosotros podemos tener este maíz. Yo estoy trabajando, en alguna oportunidad vamos a liberar como universidad, ¿no es cierto?, un maíz morado adaptado a las condiciones de Santa Cruz, para que no nos falte, ¿no? Primeramente el API, ¿no? Segundo, que tengamos semilla y que la gente consuma, ¿no? Entonces, estos son lo que nosotros debemos conocer. No sé si tengo trigo, ¿no? Es que no tengo trigo, a ver. ese maíz, ¿por qué es morado? Debe tener Porque más hierro. Porque tiene antocianina, ¿no? Antocianina. Ahora, y buena pregunta. ¿Sabe qué? Cualquier alimento que tiene color rojo
morado, negro tiene antocianina. Y ahora la pregunta es, ¿no? ¿Y qué es pues la antocianina? La antocianina es un flavonoide. ¿En qué te ayuda a tu organismo? ¿Sabe qué? Si tenés presión alta, el flavonoide, la antocianina, te va a ayudar consumiendo ese producto. Si tenés, o por lo menos previene todos los cánceres que se puedan manifestar en el extracto digestivo, la antocianina. Es un colorante natural, es un antioxidante, sabe que no te vas a envejecer muy rápidamente si comes este tipo de maíz o comes antocianina. Y eso no me la crean a mí, ¿sabe qué? Antocianina, entren a Google, antocianina, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces no valoramos. Les voy a hablar del trigo, ¿no? Ahora que falta, que va a subir el pan, que yo ando escuchando noticias, ¿no? Cómo andan hablando los políticos, los productores, ¿no? Por ahí, y no hablan los comercializadores, ¿no? Hablan generalmente los productores y los políticos hablan. ¿Sabe que este país consume al año 800,000 toneladas entre pan, galleta, fideo, 800,000? De eso solamente el 30% se produce en Bolivia, el 30%. Nos falta 500,000. Y para producir esas 500,000, nosotros tenemos que sembrar 500,000 hectáreas de trigo para poder abastecer la demanda nacional, para abastecer. ¿Y sabe de dónde traemos? Traemos de Perú, traemos de Estados Unidos, traemos de Argentina, traemos de Ucrania. Ucrania produce el 25% del trigo que consume el mundo. ¿Se imaginan cuánto de trigo debe sembrar Ucrania? Entonces los datos son alarmantes, ¿no? Entonces eso nosotros tenemos que entender, ¿no? Porque en base a eso se mueve el mundo. O sea, el mundo tiene que alimentarse. Y cada vez andamos buscando alimentos más saludables, alimentos más de calidad. Entonces, maíz morado, ¿no? Sorgo, podemos hablar de trigo. En trigo hay dos tipos de trigo. El trigo duro, que es para hacer el fideo, etcétera. El trigo blando, que es, ¿no? para el pan, etcétera, ¿no? Trigo, no producimos. O sea, no producimos la cantidad que consumimos, ¿no? Chía, mira, este es un pseudo cereal. Y si yo hago una encuestita aquí en el curso, les apuesto que no consumen ustedes chía. Y se produce. ¿Sabe cuánto vale la tonelada? ¿Hasta cuánto ha llegado a costar la tonelada de chía? 6,000, 5,000 dólares la tonelada de chía en el mundo. Y Bolivia sembraba, ¿no? Creo que llegó a sembrar entre 15,000 y 20,000 hectáreas de eso. Pero todo para exportar. Todo para exportar. Chía. Y no necesitas cocinar. No necesitas cocinar la chía. Ahí en las caseritas venden, ¿no? Le dicen a las señoras que venden en sus caseritas, ¿no? Kilo, digamos, creo que cuesta 20 pesos, ¿no? Simplemente, ¿sabe qué? Poner en un vaso, ponerle unas 2 cucharillas, agregarle agua, batirlo, está por volverse gelatina, te la mandas. ¿Y qué tiene la chía? Quiero que busquen omega 3, ¿no? Además, antioxidante. Y nosotros no consumimos, producimos y lo vendemos. Y este es interesante, yo no sé, por eso, yo digo, ¿sabe qué? Usted cuando salga a la calle tiene que observar, ¿no? Disculpen que les diga, yo me siento pues su amigo, ¿no? Y los amigos decimos las cosas de frente, ¿no? Yo veo estudiantes, ¿no? La avenida Cañoto cruzando con su celular, seguramente pues whatsappeando, ¿no? No creo que sea estudiando. Estas cosas nosotros debemos mirar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, mira, cuando vayan al mercado, vean, en algunos puestos y en varios están vendiendo chía que el gobierno o que el Estado les da como subsidio a aquellas madres gestantes y que tienen niños en lactancia. Y las venden. Ahí está la quinoa, la vende. Yo me he comprado. Les dan la almendra, lo venden.
le dan la harina fortificada, les dan el frijol, todo lo venden. ¿Por qué? ¿Por qué? No es, a ver, yo les pregunto, ¿acaso no es necesario, digamos, que recapacitemos y digamos, ¿y por qué están vendiendo? Eso es un alimento para que le den a los niños, para que coma la madre. ¿Para qué? Para que el niño no tenga deficiencia de proteína y cuando sea grande no se esté enfermando ni el niño, ¿no? Y que capte fácilmente la parte cognitiva, que aprenda fácilmente en el colegio. Y además para el deporte, ¿no? Para que no nos tiren 10-0 aquí en nuestra cancha. Y así tenemos que entender. Entonces, hay muchas cosas que producimos, pero no valoramos. Este es uno. Y les voy a ir contando, sigue, ¿no? Estimulantes y forraje, cacao producimos, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, ese ¿no? Que el chocolate que venden, el toddy, etcétera, son hechos acá, hay que comprarlos, ¿no? Y el cacao se produce en los yungas. Y a veces compramos, ¿no? Ah, no, es boliviano. ¿Cómo? Pues boliviano, voy a comprar el argentino, ¿no? Ah, ¿cómo? Pues boliviano, voy a comprar el brasilero. No, ¿cómo? Pues voy a comprar el chocolate, digamos, que viene de Suiza, digamos. Yo les vuelvo a repetir, en alguna oportunidad les dije, lo que producimos acá es más natural de lo que viene de afuera. En cualquier producto, ¿no? Coca, té, esos son los estimulantes. Y tenemos alfalfa, es el mejor forraje. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de Bos Tauros, ¿no? Le decía, ¿no? El ganado Holstein, el ganado lechero Holstein, el pardo suizo, es hecho para Europa. Europa es templado a frío. Templado a frío. Alfalfa. Cebada, avena y cebada inversa, les he dicho, ¿no? Se produce mejor en la altura, en La Paz, en Oruro, donde hay caméridos que están, ahí se produce cebada inversa. Esos son los forrajes que se producen. Y fíjense que se da todo en Bolivia, que no se da. Stevia, no, stevia. Todo el mundo ahora, no, ay, que no debo comer, que no debo consumir azúcar de la caña, debo conocer. Estoy de acuerdo. Ahí está stevia. Usted con una hectárea de stevia que produzca, usted se va a poner, ¿no? Se va a poner. Hay un colega que se dedica, ¿no? Ese que anda hablando de la espirulina, etcétera. Ese es un colega mío que ha egresado juntamente con de la universidad, el agrónomo, y se ha dedicado a esto. Stevia, ¿no? Otro de los estimulantes. Coca. Coca. Yo no sé si ustedes observan, ¿no? Todo el mundo está con su coca. Y yo tengo hijos, ¿no? Mi hijo, que también estudiaba agronomía, venía a la casa y estudiaba con sus compañeros con coca. El chofer con coca, el micrero con coca, en el campo, ni que se diga el tractor, todo el mundo está con coca. He visto docentes, colegas con coca, no sé si ustedes lo han visto. Coca. ¿Produce aquí? No, obviamente no aquí en Santa Cruz, pero todo el trópico de Cochabamba y todos los yuncas producen coca, ¿no? Y es para consumo nacional. Y obviamente, ¿no? Que del trópico probablemente no todo es para el consumo, probablemente es para otras cosas. Pero coca, como un estimulante. Frutales, y aquí voy a hablar, mira. Yo alguna oportunidad les dije, ¿no? ¿Cuánto está? A ver, voy a preguntarles a ver si alguien aquí, mira. A ver, ¿quiénes van al mercado? A ver, así, no, a ayudar a mamá, a papá, no sé, pero ¿quiénes van al mercado? Yo voy. Nadie más va. Levanten la mano los que van. Yo también voy. Bien, pero después el resto, o sea, el resto espera que alguien vaya y se los dé. ¿No será que es necesario conocer, ¿no? Los precios, cómo vende, en qué unidades vende, etcétera? ¿Saben por qué les preguntaba cuánto está el 100 de naranja? A ver, ¿alguien? ¿Hola? Ahorita, ingeniero, está a 30, 25 porque es temporada. Bien. Ahora mirad, ¿sabe cómo? Ahora les voy a decir cómo somos
los bolivianos, ¿no? ¿Sabe qué? Compramos Tampico. ¿Cuánto cuesta Tampico? No sé cuánto, 20 pesos, no sé cuánto cuesta. Yo no compro. Y por no exprimir la naranja, ¿cuál es más natural? El Tampico tiene saborizantes, tiene una solución tampón, ¿no? En química se deben acordar una solución tampón. Y no consumimos naranja, no consumimos mandarina, y no consumimos lima, pero mandarina y naranja, en esta época, que tiene la vitamina C, y preferimos comprarnos unas pastillitas, ¿no es cierto?, que tiene vitamina C. ¿No les parece que estamos medio cruzados? Y ahorita está baratísimo, así como dice su compañera. Frutales, solamente, mira, producimos banano, producimos ciruelo, chirimoya, durazno, frutilla, guinda, higo, lima, limón, mandarina, manga, ¿no? Manzana, membrillo, naranja. Todos estos producimos a nivel de Bolivia. Todo. Y a veces, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, si usted ve, ¿no? Hay gente que va al mercado, las manzanas que llegan de Chile son ok, no lo voy a negar, ¿no? Los ciruelos que llegan de Chile son ok, o sea, tienen buena pinta, pero cuando vos lo comes es insípido. Vos te comes un ciruelo, digamos, que llegan de los valles, es más ácida, tiene más sabor. Pero no, nosotros nos entran más por los ojos que por la boca. En frutales no nos podemos quejar. No nos podemos quejar. Se produce acá. El de Tampico solamente es ¿no? O sea, una reflexión. Mira, si te vas a consumir 20 mandarinas, hacelo. Si te vas a consumir 25 naranjas, que vale 7 pesos, 8 pesos, ¿no? Dependiendo, digamos, ¿no? Consumí. En vez de estar comprando esas tabletingas. Frutales. Entonces tenemos frutales. Y ahora no sé si dieron cuenta, yo estaba, mira que no llueve, como 70 días creo que ya no llueve. Yo estaba mirando las mangas, ya hay manga. ¿Qué está pasando? Y la manga generalmente sabe estar saliendo, ¿no? Casi en noviembre, para Todos Santos, las primeras mangas. Y van a ver que muy pronto va a haber manga. Entonces, esos son los efectos del cambio climático y la distorsión ambiental que hay. Pero sigamos hablando, ¿no? En este pueblo, no en este pueblo, en este país que tenemos, se produce todo. Se produce todo. Pero, como les digo, lamentablemente, nosotros no estamos valorando lo que producimos. Frutales, ¿no? Y hay otros frutales que están entrando, ¿no? Por ejemplo, no está aquí en esta lista que tenemos, no está aquí otras frutas que están, ¿no? Por ejemplo, a ver, la pitahaya, por ejemplo, no está, ¿no? Hay mucha pitahaya que se puede producir, ¿no? Hay otras frutas que está la gente plantando y no están aquí, y se puede producir. Especialmente en Santa Cruz, ¿no? Especialmente en Santa Cruz. Hortalizas, ¿no? Yo les puedo asegurar, ahorita si pregunto los precios de las hortalizas a cada estudiante, les puedo asegurar que no conocen. O no, o tal vez me equivoco, ¿no? Pero tal vez la mayoría no conoce. Debemos de comer hortalizas. Por ejemplo, en el caso de las brasicas, ¿no? Por ejemplo, estoy hablando de apio, de acelga, es lo que tiene, o sea, no necesita sal, eso tienen sal. Sal de manera natural. Los que tienen presión alta no deben consumir sal, entonces consume ese tipo de verduras. Consumí todo lo que son los zapallos. Yo les pregunto, y como un niño, ¿no? Hijo, ¿vas a comer sopa? No, ¿cómo que sopa? Segundo quiero. Y así, ¿no? Todas las hortalizas que tenemos, ok, y es baratísimo, ¿no? Y a veces ni siquiera valoramos, ni siquiera consumimos. Todas las hortalizas, en hortalizas, por ejemplo, el gran productor, vayan al mercado, ¿no? Yo quiero que vayan al mercado, al abasto grande, ¿no? Porque ahí donde ya las ventas ya son revendidas, ¿no? Vayan ustedes, cualquiera que le esté vendiendo hortalizas va a decir, mira, es de los negros. Y dura, aunque no sea, han hecho tan famosos los negros están en la provincia, entre Florida y Manuel María Caballero, en realidad está en la provincia de Florida, ¿no? Entonces, ahí están.
Todas las hortalizas se producen todo el año redondo. Y pregúntate, ¿consumís hortalizas? Todas las hortalizas que hay. Voy a hablar del frijol. Siempre me gusta hablar, ¿no?, de la calidad de los alimentos. El frijol es el que tiene 23% de proteínas. Es decir, más que la carne, ¿no? Ahora, antes de que pasemos a la pregunta, quiero hacerles una preguntita. Pero quiero que me respondan, ¿no? No quiero que se callen, ¿no? Que se escondan, digamos, ¿no? Detrás de las grillas, ¿no? Apagando el video y el audio, ¿no? No. Yo les pregunto, esta pregunta, quiero que, antes de responder, quisiera que analicen. ¿Dios nos creó para que comamos vegetales o carnes? Y la otra sería, ¿hemos evolucionado para comer carne o para comer vegetales? A ver, quiero respuestas. Cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque son las dos teorías más aceptadas. Cualquiera de las dos. Quisiera que me digan. ¿Hemos evolucionado o Dios nos ha creado para que comamos vegetales o carnes? Vamos, jóvenes, vamos. Hola. Yo creo que para comer vegetales y frutas, ¿Por qué? porque hay eso, los vegetarianos, ¿no? Creo que Ajá. comen soya y todo para sustituir la proteína de la carne. Otro, o sea, solamente hay un estudiante, hay 18 estudiantes acá. Mira, yo pienso que hemos evolucionado al comer distintas cosas, distintos alimentos. Sí, pero entre carne y vegetales, solamente eso quiero. Yo pienso que carne Creo primero, que ingeniero. vegetales. Ok, ok. ¿Alguien más? Una más, una respuesta más. ¿Hemos evolucionado o nos ha creado Dios para que comamos carne o para que comamos vegetales? Ambos, ingeniero. Ambos. Ok, ahora sí me voy a ir, ¿no? Me voy a ir a mi presentación. Yo les voy a decir algo. En los vegetales está la proteína más digerible que hay. O sea, no, tu organismo no tiene que hacer mucho esfuerzo para poder extraer las proteínas que tiene. No tiene que hacer mucho esfuerzo. En cambio, cuando vos comes carne, tu organismo tiene que trabajar a todo dar, ¿no? El ácido o el páncreas tiene que liberar más para deshacer esa carne y sacarlo luego. Y hay un científico que planteó esto. Todos aquellos animales que tienen colmillos, Dios los ha hecho o han evolucionado para comer carne. Todos aquellos animales que no tienen colmillos, Dios o han evolucionado, Dios los ha hecho o han evolucionado para comer vegetales. Alguien que me muestre, por ejemplo, su colmillo. Entonces usted ve al gato, ve al tigre, ve al león, ¿no? ¿A quiénes le ve con colmillo? Yo no les voy a decir, ¿no? Sí, verdad, pero yo quiero que usted analice. ¿Para qué ha evolucionado usted? No, hay algunas cosas que a veces uno debe preguntarse. Entonces voy a seguir hablando. El frijol tiene 23% de proteínas, ¿no? 23%. Y les vuelvo a reiterar, ¿no? El frijol también lo han puesto en el subsidio. La gente lo vende. 23% de proteínas. No estoy hablando de 12, de 4, ¿no? Estoy hablando de 23% de proteínas. Entonces yo trabajo con esto. Entonces voy haciendo promoción, ¿no? De que debemos de proteínas. Tu hijo se va a enfermar menos, le digo a la señora, ¿no? ¿Sabe qué? Tu hijo va a aprender mejor en el colegio, ¿no? O se va a captar rápidamente. Va a crecer de acuerdo a la genética que tiene. El fenotipo ambiente va a crecer. Pero si no consumís proteína, no, pues. ¿No es cierto? Entonces, este tiene 23% de proteína. ¿Sabe cuánto sembramos? Hemos llegado a sembrar 60.000 hectáreas. Todo para exportar. Todo para exportar. Y no lo consumimos. Es verdad, yo no sé, he comido aquí haba, maní, frijol, arveja, ¿no?
leguminosas, ¿no? Leguminosas. Cualquier leguminosa que comes, ¿no? Te produce flatulencia, es decir, te hincha el estómago, ¿no? Te hincha. Eso se llama flatulencia. Y ese gas por algún lado tiene que salir. ¿Ve? Y la gente me dice, no, no comemos porque nos produce flatulencia. Yo le digo, ¿sabe qué? Ese es porque tu organismo no está habituado, porque si Brasil come cualquier cantidad de frijol, todos los países comen casi, Colombia come frijol, Chile come frijol, los peruanos comen, los mexicanos comen cualquier cantidad de frijol. Entonces andarían pues templados, ¿no es cierto? No lo andan así. Entonces, ¿sabe qué? A veces hasta buscamos pretextos o argumentos que no tienen para no consumir. ¿No? Poco para que nos preguntemos en el caso de alimentos. En el caso de industriales, ¿no? En el caso de industriales, ¿no? Urucú, no voy a hablar del urucú, que es, ¿no? Ese es para pintar comida, las guaraníes se pintaban la cara, urucú, ¿no? Algodón, ni que se diga, ¿no? Algodón. Producto industrial. Yo estaba trabajando con la FAO, él trabajaba, digamos, con algodón de colores, etcétera, y yo estaba metido con mis frijoles, con maíz morado, etcétera, ¿no? Caña de azúcar, ¿no? El azúcar es lo que más se produce. Girasol, el aceite, maní, ¿no? Otro industrial, aunque no es tan industrial, vos podés hacerte sopa de maní, ¿no es cierto? Sésamo, y ahí voy a hablar, ¿no? Aquí voy a hablar un poco, les voy a preguntar. A ver, les voy a hacer una preguntita, ¿no? Pero espero pues que me respondan, ¿no? Si no me responden, me hacen sentir mal. ¿Quiénes cocinan, no? Hacen un bife, ¿no? O digamos, a ver, ¿qué más? Sí, un bife más que todo. ¿Quiénes hacen? A ver, comidas rápidas, ¿no? Bife, su arrocito, su bife y su ensalada. Y su huevo. ¿Quiénes hacen, por favor? Levanten la mano. Yo, ingeniero. Bien, Melgarejo, Soy bien. ingeniero. Bien. Ahora, Melgarejo, Melgarejo, a ver, quiero que, ya que cocina, ¿no? Ahora le voy a pillar la mentira a ver si efectivamente cocina. A ver. ¿Cuántas, tu aceite, para cuántas frituras lo utilizas? Digamos, fritaste hoy carne, digamos, ahí, ¿no? Y después, ¿qué más fritas hay? Claro, depende. Cuando, por ejemplo, cuando el aceite yo lo uso para fritar las papas fritas, lo puedo volver a reutilizar para, por ejemplo, fritar en la noche, no sé, un huevo o de nuevo un bife. Pero mayormente el aceite con el que yo frito el bife no lo vuelvo a reutilizar ya, porque a veces Ajá. queda muy, por la grasa de la carne, queda ya medio muy quemado. Ajá. Perfecto. Alguien más que comente. Yo le pregunto, en los mercados, ¿hasta cuántas veces lo fritan en el mismo aceite? A ver, escucha, nadie ha ido al mercado. Todo el mundo ha ido Hasta que se acabe el Hasta que aceite. esté negro. En el mercado hasta que ya el aceite ya es negro, nomás ingeniero a veces. Bien, ¿sabe qué? Eso quiero participación. Yo quiero que se comprenda las cosas que estamos hablando con ejemplos diarios que usted tiene, ¿no? Por eso a veces pregunto cosas, digamos, ¿no? Cosas domésticas, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Estaba hablando ¿no es cierto? De sésamo. El mejor aceite es el aceite de oliva. El segundo aceite mejor debe ser el aceite de bacalao. Y después de esos aceites, el aceite debe ser, el mejor aceite de calidad debe ser el de sésamo. Ahora, ¿cómo se mide el nivel de aceite, la calidad del aceite? ¿No? Cuando vos fritás, cualquier cosa que fritás, si es aceite de girasol, si es aceite de algodón, si es aceite de soya, a la primera fritura, el aceite ya está degradado. Ya está degradado. Los que no se degradan son aceite de sésamo, aceite de oliva y aceite de bacalao. Y eso, yo le he dicho, no me crean nada lo que le digo, ¿no? Busquen, googleen y me dicen la próxima clase, ¿sabe qué, profesor? Usted habla huevadas en la clase. Mira, aquí dice que el aceite se debe fritar hasta que se acabe. Ese cuando en los mercados utilizan hasta que se acabe el aceite, no lo está haciendo bien. No lo está haciendo bien. Entonces, pero el sésamo, ¿quién lo consume? Yo les he puesto que nadie lo consume. Yo siempre
Cuando entro al súper me compro, hay unas tabletitas de sésamo, cómprense. Hay chicha de sésamo, tomen. Tiene el mejor aceite que tu organismo necesita. ¿No? Sésamo. Y soya, no voy a hablar, ¿no? De soya, digamos, muy conocida, ¿no? Para los cerdos, y ¿saben qué? De toda la soya que producimos, el 20% es para nuestro consumo interno, es decir, para las chancherías, ¿no? Para las pollerías, para los ganados, etc. El 20%, para el aceite más. El resto es para exportar. ¿No? Entonces, nosotros debemos entender así, o sea, qué cosas no estamos haciendo y todos esos alimentos que consumimos conocer, ¿no? De alguna manera, ver cuál es la diferencia entre la gente común, la gente que todavía no ha tenido el privilegio de pisar la universidad, entre los que hemos tenido el privilegio de estar en una universidad. ¿No? Tabaco, ¿no? Tabaco, por ejemplo, si alguien es de Mairana, ¿no? En Mairana se produce mucho tabaco. ¿No? Tabaco. Oh, y ¿saben qué? Nadie investiga el trabajo. No diré el tabaco. Nadie, no. La gente produce porque la tabaquera les compra. ¿No? ¿No? Este es soya. Espectacular. Realmente la soya es espectacular. Cuando está bien sembradingo, yo no sé cuántos son hijos de agricultores acá, cuando está bien, ¿no? Te sentís alegre, te sentís contento, ¿no? Te querés, la alegría se te nota en el rostro, ¿no? Llegas a la casa contento porque tu soya está ok. Cuando estás mal, feo, llegas triste, en tu cara se nota la tristeza que llevas, ¿no? Fíjense esto, ¿sabe qué? Les voy a decir, de este cultivo, de este noble, ¿no? Que se llama el oro amarillo, ¿no? El grano de oro. Pongámosle 1.200.000, 1.300.000, aquí en Santa Cruz. Esa es toda la superficie que producimos. Eso todo, ¿no? Eso todo lo que producimos. Mira otros países. Brasil, 133 millones de toneladas. ¿Eso saben qué significa? Por lo menos unos 50.000 o 50 millones de hectáreas. Contra 1 millón. Estados Unidos, aquí debe estar alrededor de unos 40, 50 millones de hectáreas. Argentina, 48, debe estar alrededor de 20 millones de hectáreas. Solamente en soya. Contra estas son toneladas, ¿no? 2.9, 1 millón y su pico. Fíjense cómo son los otros países. O sea, ustedes se dan cuenta, ¿no? Hablamos de ganadería, ¿no? Hablamos, ¿no? Y con eso estamos bien. Imagínense lo que produciríamos todo esto para poder exportar, ¿no? Este país realmente sería espectacular, y particularmente Santa Cruz, porque tiene todas las condiciones, ¿no? Este sésamo, lo que le estoy hablando de la calidad de aceite que tiene. Pero no, y ¿sabe qué? Hemos logrado producir unas 40.000 hectáreas. Todo para exportar. Todo. O sea, no estamos dando a nuestros niños, ¿no? O sea, nuestros suelos producen todo lo que les estoy diciendo, pero no lo estamos consumiendo. No lo estamos consumiendo. ¿No? Este es tabaco. Esta fotografía saqué en Mairana. No, la produce. Fíjense que, o sea, podemos producir todo lo que queramos. Podemos producir, ¿no? Raíces tubérculos, ¿no? Cuando hablo de raíces tubérculos, ¿no? Estoy hablando de camote, estoy hablando de yuca, estoy hablando de zanahoria, estoy hablando de nabo, estoy hablando de papa, de papaliza, de oca, de todo eso a eso se llaman raíces tubérculos. No les voy a decir cuál es la diferencia entre raíz y tubérculo. Lo ok sería que lo entiendan, pero entendamos entre raíz y tubérculos, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿quién come un churrasquito sin yuca? Yo tengo que preguntar, ¿es raíz o tubérculo? La yuca es una raíz. Un tubérculo es cuando vos lo metes ahí y nace una planta. ¿De qué nace? De la papa, de la papaliza, de la oca, del camote. Vos pones un tubérculo, sale una planta. Ponerle a ver una yuca, ponerle una zanahoria, ponerle una remolacha, ponerle un nabo, no sale nada. Entonces es una raíz. El otro que da otra planta es un tubérculo. Producimos buena cantidad, ¿no? Esto de acá, ¿cuál? ¿No? Papas de cualquier variedad, nativas, amargas, ¿no? Hay papa nativa, hay un pariente silvestre de la papa en el altiplano.
Yo de niño cavaba, ¿no? Y lo hacía coser, de curioso, porque cuando era niño, yo no sé si ustedes han sido, ¿no? Curioso, ¿no? Lo hacía coser, no cosía nunca. Y después uno no tiene hambre, lo probé amarguísimo, o sea, no quería saber más nada, ¿no? Creo que un día lo tenía la lengua todo así medio paralizada, así, no sentía nada, amarguísimo. Después cuando estudié entendí que era un pariente silvestre, ¿no? Que era un pariente silvestre, la papa silvestre, ¿no? Entonces, ahí tenemos cualquier cantidad. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿todo esto deteriora el ambiente? Sí, deteriora el ambiente, ¿no? Los problemas ecológicos de Bolivia no son muy diferentes a los del resto de los países. Tenemos los mismos problemas. Sin embargo, algunos casos son más dramáticos, ¿no? Por las condiciones de la pobreza en que vive la mayor parte de la población, ¿no? Y ya sabemos qué es pobreza, ¿no? Al inicio de la clase estábamos hablando, ¿no? Al inicio del semestre, ¿no? Entre los principales, ¿no? Algunos problemas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La pérdida de la cobertura vegetal, o sea, tenemos que desmontar, hemos dicho. Acuérdense en suelo, ¿no? El primer paso, el primero de los primeros, el primero es deforestar, es quitarle la cobertura. La erosión de los suelos, la deforestación, ¿no? La quema indiscriminada de pastizales y bosques, la pérdida de la biodiversidad, seguimos repitiendo, el uso indiscriminado de agroquímicos, y ahí vamos a hablar, ¿no? Ahí les voy a preguntar si alguien conoce tomate, ¿no? El sobrepastoreo, la contaminación de aguas debido a la minería, ¿no? La falta de saneamiento ambiental urbano y otros. Estos son los problemas que tenemos. ¿Y voy a desarrollar cada uno de esos? No, no voy a desarrollar, pero por lo menos quiero que entendamos cuáles son nuestros problemas. La pérdida de la cobertura vegetal, o sea, estamos deforestando, ¿no? Y esto pues afecta a la parte ambiental. Yo les decía, ya no llueve como antes, y ahorita estamos, ¿no? Con eso, no llueve. Y todo el mundo está pidiendo lluvia en el campo. Y fíjense que la otra vez estábamos hablando de un incendio que había, no me acuerdo dónde, ¿no? Ya había un incendio, porque está seco. Ya pregúntenle a su compañero, creo que es Chávez, su mamí, pregúntenle si no está seco por San Antonio Lomerío. Cuando está seco el monte, ¿no? Se ve café el monte, no es verde. Entonces no me provoques, no me des ni una chispa, ¿no? Entonces, cobertura. Y esto se hace. Yo les pregunto, esto hace para sembrar soya, para sembrar girasol, para sembrar caña, para sembrar todo tenemos que hacer esta operación. Esta operación tiene efecto al medio ambiente. Y además tenemos que quemar. Entonces se calienta pues el ambiente, ¿no? El bosque, no hay. Y todos los ratones, todo lo que había se fueron. No hay más. Entonces esos son los efectos, ¿no? Que tenemos que... Los incendios que tenemos. No, los incendios que tenemos. Nadie es culpable. Nadie. Así fuera culpable porque es de un lado o del otro lado, está libre. Entonces, estos son lo que nosotros tenemos que entender, lo que provoca la producción de alimentos. Tiene sus consecuencias, ¿no? La erosión de suelos, ¿no? La erosión de suelos. ¿Cuál es la erosión de suelos? Esta es la erosión. Por ejemplo, estas son fotografías que saqué en el altiplano. Fíjense, en el altiplano prácticamente no tiene cubierta forestal, no, el suelo está desnudo y encima lo aran, lo preparan el suelo. ¿Cómo queda este suelo? ¿No? Estas son lo que tenemos. En algunas partes tenemos inundaciones, ¿no? Y vamos a ver por qué se inundan. No es porque no, el agua quiere, sino que hemos destruido el cauce del agua. En varias partes, no solamente aquí en Bolivia, en todo el mundo. Yo no sé, no tengo alguna foto. Seguramente cuando vea recursos forestales vamos a ver los desmontes que hay. ¿No? Hay normas que dicen, ¿no? Hasta dónde debes desmontar. Y nosotros hemos desmontado hasta la barranca, ¿no? Al río, ya no voy a desmontar, digamos, ¿no? Y dice la norma, 2 kilómetros de playa debemos dejar, ¿no? Hay algunas partes que están los suelos así, salimos. En esta época, ¿no? En esta época.
hay partes donde el sobrepastoreo, especialmente en los valles, ¿no? Sale el maíz, la chala no se deja, sino tiene que darle a los animales. Entonces hay un sobrepastoreo. Y este sobrepastoreo obviamente provoca que se erosione el suelo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El altiplano boliviano, para la quinoa, el boom de la quinoa está provocando esto. ¿Qué vegetación hay aquí? Nada. Y encima lo estamos dejando todavía sin cobertura al suelo. Y es más, todavía le voy a decir, ¿no? Hacen perpendicular a la pendiente, es decir, favorable a la pendiente. Ni siquiera le hacen contrario, digamos, ¿no? O diré contrario a la pendiente, ¿no? El uso de agroquímicos, ¿no? El uso de agroquímicos. Ahora les voy a preguntar. ¿Quiénes han comprado tomate en el mercado? A ver. Avísenme, la verdad, no le voy a decir, no le voy a decir, ¿por qué no fuiste? ¿Por qué fuiste? Dios? ¿Quiénes han comprado tomate? Yo, ingeniero. ¿Cuánto cuesta el kilo? Creo que estaba a 8. No ha ido. Está a 6, a 4, a 5, 6, ¿no? Ya, pero de repente lo has comprado en el súper, ¿no? Y en el... Me estafaron entonces. Ahora, estimada María Rebeca, ¿te has preguntado ese tomate que está ok, bonito, lindo? ¿Cuántas aplicaciones de insecticidas tiene? ¿Te has preguntado en alguna oportunidad? Debe tener hartas, porque yo una vez sembré tomate en mi casa y se llenó de todos los bichos posibles. Entonces, uno tiene que preguntarse, ¿no? A ver, ¿cómo estamos? ¿No? Y cómo cultiva el agricultor. ¿Cuántas veces aplicó hasta que llega a tu mesa? Ok, ok. A ver, creo que todavía ingresando. Bueno, ya está ya, ¿no? Ahora sí, hay 17 campeones, ¿no? Que están presentes acá. Vamos a continuar. Entonces yo les preguntaba, ¿no? O sea, cuando usted compra tomate, ¿por qué? Y ahora dice, ¿por qué tomate? ¿Por qué no papa, digamos, ¿no? ¿Por qué no pimentón? ¿Por qué no soya? ¿Por qué no otro? Porque es el que más cuidado necesita. Es el que más cuidado necesita. ¿Por qué necesita más cuidado? Otra pregunta que deberían decirme. Porque es el que más la humanidad o el hombre ha mejorado. Es el que más, porque el tomate, yo no sé, que alguien de los valles, por ejemplo, hay unas plantitas que se llaman tomatillos, ¿no? Están ahí, los tomatingos son así. Y el hombre ha mejorado, ¿no? Ha mejorado, hasta que hemos tenido eso, ¿no? Tomates lindos, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando lo hemos mejorado, ¿no es cierto? Todo lo que la defensa que tenía lo hemos ido sacándolo, lo hemos ido por mejoramiento genético, ¿no? Todo lo amargo que tenía, todo la cáscara gruesa que tenía atrás lo hemos sacado. A ver, alguien debería preguntar, ¿no? ¿Por qué la gente prefiere la papa para hacer papa frita? ¿No? ¿Por qué? ¿Otra papa no se puede hacer papa frita? A ver, yo les pregunto así, para que entendamos. Los que han cocinado, obviamente, ¿no? Los que no han cocinado, no hay problema. No les voy a decir, ay, ¿por qué no cocinan? Digamos, ¿no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué, digamos, alguna papa se puede fritar y por qué no lo otro? Porque hay dos clases de papa, la papa holandesa y la papa harinosa. Y la papa harinosa se hace fácilmente. Bien. Es más, la papa holandesa que dice, o sea, los ojos que tienen son casi, usted pasa el cuchillo y se sale. En cambio, en el otro, los ojos son adentro. ¿Sabe por qué le han hecho así la papa holandesa así? Que los ojos medio afuera, para que le permita fácilmente pelarlo, ¿no?
a los que cocinan. No voy a decir ama de casa, porque no solamente la ama de casa tiene que cocinar, usted tiene que cocinar también, ¿no? Entonces, lo han mejorado de tal manera que la humanidad no tenga mucho que hacer. Pero al mejorar eso, hemos perdido, ¿no? Todas las otras, los genes que le protegían, ¿no? Entonces tenemos que, para producir lindo, tenemos que aplicar, ¿no? Entonces quiero que entendamos desde ese punto de vista, ¿no? Todo lo bonito que tiene, ¿no? Cuesta caro. Se ha perdido algunas cosas, ¿no? Y entonces usamos cualquier cantidad de agroquímicos. Y los agroquímicos, ¿no? Los ambientalistas, etcétera, agrotóxicos, ¿no? En realidad son agroquímicos, ¿no? Le dicen agrotóxicos, ¿no? ¿Por qué, digamos, se usa? Porque tiene plagas. ¿Y cuáles son esas plagas? Son insectos que hacen daño. Por ejemplo, ustedes han de ver, ¿no? La papa tiene gusano, ¿no? Tiene una galería, ¿no? Tiene gusano. ¿Y saben quién pone ese gusano? Es un insecto. Tiene un insecto, ¿no? Y eso tengo que controlar. Además, ¿qué más? La hierba es difícil. Yo no sé cuánto aquí, por ejemplo, por eso, yo a veces pregunto, ¿cuántos son hijos de agricultores? El hijo de agricultor en algún momento le ha dado el papá en la salón. No, anda a controlarme ahí. No, o tiene sus frutales, ¿no? Anda a carpirme. Entonces la hierba no va a estar carpiendo 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. O sea, no hay por dónde. Entonces tengo que utilizar agroquímicos, ¿no? Y además se enferman, ¿no? Yo les decía, ¿no? Se enferman. ¿Y quiénes causan la enfermedad? Hemos dicho, ¿no? Hongos y bacterias. Los virus no se curan, pero hay que prevenir. Exactamente. Entonces, cuando hay esto, tenemos que aplicar, ¿no? Algún agroquímico tenemos que aplicar. Porque vos tampoco, digamos, vas a sembrar y vas a permitir que se lo comen, ¿no? Los insectos, que se llene de hierba, ¿no? Que se enferme, no. Porque de eso vas a vivir. Entonces, tenés que cuidarlo. Entonces, tenemos que aplicar. No, es, por ejemplo, si alguien, no sé si nuestro amigo Chávez, es, por ejemplo, gusano cogollero. No, gusano cogollero. Así. ¿Qué afecta? Afecta al maíz y al sorgo te afecta. Y te deja así. Y esto ya es pérdida. Entonces, si sos agricultor porque has comprado semillas, has preparado suelo, etc., has invertido plata y no podés perder tu plata. Entonces tenés que controlar de los bichos que no se los coman tu cultivo. ¿Ven? Entonces tiene que aplicar, ¿no? Entonces fíjense esto, ¿no? Gusano cogollero afecta cultivos en maíz y sorgo en la zona este. ¿Cuándo? ¿No? El 2016, por ejemplo, ¿no? Y este es el gusano cogollero. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar, pues, un insecticida. No voy a perder 1000 hectáreas, 2000 hectáreas. No, yo tengo que aplicar, entonces estoy contaminando, estoy usando. ¿Y quién es el que hace eso? Esta mariposa. Esta mariposa pone su huevo, ese huevo eclosiona, muere el muslo y 1 o 2 quedan en el cogollo y se lo come. Ese es el ciclo biológico, digamos, del gusano cogollero, ¿no? Ustedes han de haber escuchado esto, ¿no? Las langostas en el 2017, ¿se acuerdan? Han de haber estado, digamos, por el colegio, ¿no? Han de haber escuchado que han llegado las langostas. Si alguien, por ejemplo, es de la zona sur de Bolivia, ahorita no me va a dejar mentir, ¿no? Donde se han sentado las langostas han dejado pues palo, no han dejado nada, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer frente a eso? Digamos, que te tenés, qué sé yo, que tengas unas hectáreas de maíz y ese es tu sustento, no le vas a dejar pues que se lo coman las langostas, ¿no ves? Vas a hacer todo lo que se pueda, vas a echar veneno, ¿no? Ah, entonces estás usando agroquímicos, ¿no? Y esto han de haber visto, ¿no? Y este se llama Acospora pachyrhizis, se llama la roya de la soya. Todos los soyeros por lo menos aplican 3 veces para esto. Es un hongo que causa esto. Solamente quiero que saquen esto, mira. Son 1 millón de hectáreas. Más o menos que sea, digamos, que se utilice medio litro por hectárea para una aplicación. Son 500.000 litros al aire, y al agua. Entonces tenemos que entenderlo. Si vamos a producir, tenemos que producir, ¿no? También tenemos que utilizar esto. Entonces, esos afectan al ambiente. Afectan. ¿Para qué vamos a decir que no afectan? Afectan.
Puede ser, obviamente que los venenos ahora, todos los SIDAs, ya están siendo mucho más, ¿no? Pues son mucho más, no son tan venenosos como era antes. Antes, ¿no? Ahora los venenos se clasifican en etiqueta roja, etiqueta azul, etiqueta amarilla y verde, ¿no? El verde es el menos tóxico, pero son tóxicos. El veneno es veneno. Y hay que utilizarlo, ¿no? Eso. Y, por ejemplo, ¿no? En la soya, cuando vos tenés que aplicar, digamos que tengas en tu propiedad 5.000 hectáreas, ¿no? Y con tractor no te alcanza, entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que utilizar avioneta. Y la avioneta, entonces, cuando vos estás de ir al camino, así, sentís un olorcito, ¿no? Seguro que están aplicando agroquímicos. Puede ser en soya, puede ser en maíz, puede ser en sorgo, puede ser en algodón, pero están aplicando. Y ese olor, cuando estás sintiendo, es que el veneno escapó. No hay otra forma, ¿no? Podemos hacer con los menores cuidados, con los mejores cuidados, pero en algún momento siempre se va a escapar. No es al 100%. Entonces, tenemos que utilizar. ¿Qué más tenemos? Tenemos, ¿no?, el uso. Un ratito voy a prender la luz porque se está volviendo oscuro aquí por mi cuadro. Entonces, ¿no? Y en el mercado hay, ¿no? Yo no sé por eso cuántos son de los valles. Yo creo, por ejemplo, que alguien, digamos, algún estudiante, si hay de Mayana, de Samaipata, de Comarapa, ¿no? De Valle Grande, ¿no? Que me diga que lo contrario, ¿no? Los agroquímicos, los que venden agroquímicos te dicen, no, ¿qué has echado a tu tomate? Digamos? Este producto, no sirve, echado, ¿no? Y es el mismo producto, con otro nombre. No he hecho nada, entonces esto. Es otra forma, digamos, de que el agricultor trabaje para el comerciante. Uso irracional de agroquímicos. Pero si ese agricultor se prepara, estudia, no se la van a charlar. Fíjense el estudio hasta dónde llega, ¿no? Entonces, hay un uso irracional. Y se aplica así. Entonces, aquí está aplicando, el veneno está yendo al agua, está yendo al suelo y está yendo a la atmósfera, ¿no? Y también el aplicador. Muchas veces no quiere protección el que va a aplicar, ¿no? Entonces, hay que entender que esos tomates lindos, ¿no? Esa zanahoria ok que querés, o ese apio, o esa chocha que querés, así tiene que manejarse. Y que, ¿no?, el mercado pida. Y hay mucha gente que cree que en los supermercados producen mejor. No. Yo quisiera que vean, por eso les digo, vayan ustedes al abasto, ahora al abasto grande. Todos esos vehículos de productos que tienen, o los camiones que tienen los supermercados, ahí están comprando la mañaninga y hacen un envasado, lo escogen bonito y te la venden, ¿no?, el triple o el cuatriple del precio que cuesta en el abasto. Entonces, digamos, esa es la forma de lo que se produce, ¿no? Ingeniero, Vuelvo a reiterar. Adelante, ¿alguien quiere hablar? ingeniero, y esos huertos orgánicos que dicen que lo venden igual las frutas orgánicas que están libres de químicos y todas esas cosas que dicen, ¿es verdad eso? Y si es verdad, ¿cómo controlan las plagas? No, eso es verdad. ¿Sabe lo que pasa? Que las huertas, digamos, familiares, las huertas, digamos, aquí en la ciudad, no hay pues muchos bichos. No hay, porque no tienen mucho alimento. Son aisladitas, son pequeñas cositas. En cambio, en los valles, todo el mundo tiene tomate, todo el mundo tiene lechuga. O sea, el bicho encuentra para comer cualquier cantidad. Yo no sé si usted, por ejemplo, observa a las ratas, ¿no? Las ratas se proliferan cuando tienen alimento. Los gorgojos, ¿no? Esos que se lo comen los granos, se proliferan cuando tienen alimento. Cuando no tienen alimento, no se proliferan. Entonces, los insectos, las enfermedades, en las huertas no van a haber mucho, porque no hay pues mucho, ¿no? Y además, si lo ve, la señora Plas lo va a meter, ¿no? O el niño está, esto no sirve, lo controla. Pero en cambio, cuando ya tenés hectáreas, no vas a estar agarrando uno por uno, imposible. Entonces tenés que utilizar más veneno. Es verdad, las huertas donde vos, lo que pasa, por ejemplo, para vender, no vas a sembrar pues un surquito de lechuga, otro surquito de beterraba, otro surquito, ¿no? Vos vas a vender, vas a sembrar, ¿no?, 1 hectárea o media hectárea de lechuga, todo es lechuga. Entonces, cuando todo es lechuga, viene pues a comértelo. Porque está más fácil, porque
Los bichos, y quisiera que me entiendan bichos, ¿no? Sí, un adjetivo. Cuando tiene alimento y le gusta eso, van a ir ahí. Y cuando tiene aquí una cosa y tiene otra cosa, muchas se van a aburrir, digamos, ¿no? Entonces, ya, no voy a comer, digamos, ¿no? Entonces no van a tener, no se van a proliferar mucho. Y es verdad eso. Las huertas familiares son mucho más naturales que cualquier otro que viene. Pero lo que tenemos en los mercados en Bolivia son mucho más sanos de lo que vienen de otro país. De eso estoy completamente seguro. Completamente seguro. Si bien no son presentables, etcétera, pero son más sanos de lo que vienen afuera. ¿De acuerdo? Buena pregunta, pa. Yo quiero que participen así, ¿no? Entonces, si vos querés que llegue el producto así, tenés que preguntarte, ¿cuántas aplicaciones tiene? Y yo le voy a decir, el tomate debe tener por lo menos, desde que se tiene en el almacén hasta lo que llega al mercado, debe tener unos 12, 15, 16, hasta 20 aplicaciones de insecticidas. Y llega así. Y usted dice, ay, qué tan lindo este tomate, ¿no? Me lo voy a comer. Así es. ¿No? Y eso no le estoy diciendo que no coman, no, le estoy diciendo que así se maneja y no le voy a decir que no. Obviamente que si usted produce en su casa, obviamente lo puede hacer más sano, lo puede hacer mucho más sano. Hay formas naturales de controlar, ¿no? Con extractos de ajo, ¿no? Agua, digamos, de paraíso, agua de Nil, hay otras formas de controlar, pero eso lo puedes hacer pues en pequeña superficie, como una huertita, por ejemplo. Puedes hacerlo. Pero si tenés grandes extensiones, no lo vas a hacer porque el bicho te está comiendo y has invertido plata. No vas a permitir que el bicho te gane, ¿no? Esa es, digamos, la producción. Entonces, mira, este señor, ¿no? Ha hecho un estudio de cómo trabaja o cómo llega, qué cantidad llega el veneno, ¿no? Y ha hecho, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí, resultado de la aplicación de un agroquímico en determinada área, ¿no? 1974, hace mucho tiempo ya. Aplicación de agroquímico, áreas alcanzadas, ¿no? Alcanza objetivo en porcentaje. Por ejemplo, deriva, ¿qué quiere decir? ¿No? El viento se lo llevó, 30%. ¿No? Volatilización, está haciendo sol, se va el veneno para arriba, ¿no? Y lixiviación, se va abajo, 25%. Cultivo objetivo, es decir, ¿no? Que llega a la hoja, etcétera, 41%. Próximo al insecto, es decir, ¿no? O sea, cerca, digamos, al bicho que está comiendo, 3%. Contacto digestivo, ¿cuánto por ciento? 1%. Y el resto, el 99%, se va al aire, al suelo, ¿no? Y al agua, al suelo y al aire, ¿no? Entonces se va. Entonces, es, por ejemplo, para comprender, este es un buen estudio que refleja de cómo usamos los agroquímicos, ¿no? Y con eso se contamina el agua, ¿no? O sea, se va al agua. ¿No? Porque ¿dónde más va a ir? ¿No? Lavamos, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, cuántos de ustedes han salido al campo, ¿dónde lavan sus mochilas la gente? En el río. Por ejemplo, cuando yo voy arriba, he estado trabajando por los valles, ¿no? Subí hasta arriba, hasta donde nace, ¿no? Ahí todito está lleno de agricultores y lavan sus mochilas, ¿no? Incluso lavan su ropa, ¿no? Y es más abajo la gente otra vez, ¿no? Utilizan para riego, etc. Se contamina el agua. Esa contaminación del agua te provoca esto, ¿no? En varios lugares. Entonces, todavía falta estudiar cuánto por ciento. Entonces, por ejemplo, hay una tesis, ustedes pueden estudiar de un río, ¿no? De aquí arriba, cuánto llega el contaminante, dónde hay más concentración, dónde hay menos. Un trabajo que se puede hacer, ¿no? Contaminación, degradación del suelo. Este es, por ejemplo, para producir caña. Tenemos que hacer esto para producir caña. Entonces, obviamente que estamos degradando. ¿No? Obviamente que estamos degradando. Ahora, alguien me puede decir, ¿se puede decir producir de otra forma? Es casi difícil, de otra forma. En el caso de la caña, ¿no? Tenemos que sembrar. Lo bueno es que la caña, una siembra me dura 10 años. Pero el soya yo tengo que sembrar todos los años, ¿no? Entonces, hay algunas diferencias que hay. ¿No? Esto tenemos que, para producir arroz, tenemos que hacer esta operación, ¿no? Y tenemos que hacer en los meses más ventosos aquí en Santa Cruz. ¿Cuáles son los meses más ventosos? ¿No? Agosto, septiembre, octubre. Y en esa época tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces, hay, obviamente, ¿no? Y esto, ¿no?
generalmente cuando hay viento, ¿no? Vos estás trabajando, va a producir. ¿Qué estás haciendo aquí? Estás haciendo erosión de suelo, ¿no? Así. Ingeniero, ¿y por qué tiene que ser en los meses más ventosos? Porque en esa época, vos tenés que, digamos, en los meses más ventosos, porque en octubre, noviembre, tenés que estar sembrando el arroz. Y tu suelo tiene que estar preparado. Ya. Porque quieran, no es porque quieran contaminar, ¿no? Sino que coincide la preparación de suelo con los meses más ventosos y después ya tengo que estar listo para la siembra. Llueve, el arrocero está sembrado. Llueve, ¿Y está qué sembrado. qué pasa ahora con lo del cambio climático que se está como que ¿No? desvariando todo? Ya no llueve pues como antes, ¿no? Entonces prepara como sea, ¿no? No importa si está seco, no importa si llueve, no importa, digamos, ¿no? Y lo mete. Entonces se afecta mucho más al suelo, se afecta mucho más al ambiente, ¿no? Porque ya depende, antes, ¿no? Llovía tranquilo, calmado, ahora caen chaparrones y entonces la gente se desespera, ¿no? Entonces contaminación del aire con venenos, se contamina, ¿no? Se aplica así, ¿no? En una agricultura convencional tenemos que aplicar así. Por ejemplo, para producir soya tenemos que hacer esta operación para que las malezas no salgan, ¿no? Porque no te vas a poner a carpir 1000 hectáreas, 2000, 5000 hectáreas, eso es olvidarse, ¿no? Además te va a costar muy caro, no se puede. Tenés que usarlo normal. Obviamente, ahora mira, yo estoy a favor, digamos, de que se use biotecnología, a favor. Porque les mostré, ¿no es cierto?, ese ataque del gusano cogollero. ¿Cuánto aplica el agricultor? 3 veces aplica para controlar el gusano cogollero hasta que salga el maíz bien, ¿no? Si tuviera, digamos, OGM, ni una aplicación. Ahora, obviamente tiene una desventaja, ¿no? El maíz es patahelanero. Ese polen puede viajar, ¿no? Kilómetros, ir a contaminar otro, ¿no? Esa es la desventaja del maíz. En cambio, en la soya no. La soya abre la flor, el hijo está hecho, no contamina. Entonces tienen sus ventajas, ¿no? Obviamente que hay que entender. ¿No? Hacemos esto. Yo les pregunto, a ver si alguien que me diga que no hacemos. Los cañeros generalmente, ¿no? Si vas a meter zafrero, lo queman la caña, ¿no? ¿Y cuál es digamos, el argumento, digamos, ¿no? Hay víbora, es verdad, hay víbora. Y hay, ¿no? Los cascabeles ahí. Entonces la gente lo quema, pero estamos afectando más al ambiente. Entonces ahora ya la gente cosecha con máquinas, ¿no? Ya no hay mano de obra para la gente, excepto para las semillas, pero ya no se utiliza antes. Antes se utilizaba, ¿no? Puros zafreros y quemaban la caña, ¿no? Pero, ¿no? Se contamina. Yo siempre les muestro esta fotografía, ¿no? Han cosechado bien, con máquina, todo, pero algún individuo se le ocurrió, digamos, tirar su pucho o prenderle fuego. Disculpen el término, la cagó. Enteringa, ¿no? Entonces, son estas cosas que afectan, digamos, los incendios, ¿no? Y casi puedo estar seguro, todos los incendios son provocados. O se les escapó, ¿no? Y no tenemos cuidado, no tenemos cuidado. Mucha gente, los ganaderos, por ejemplo, queman, ¿para qué? Para controlar garrapata, para controlar, ¿no? Y después el pasto brota, etc. Pero se les puede escapar. Como hay tanto viento, como está tan seco, se escapa el fuego, ¿no? Y ahí termina. Les he hablado un poco para que entendamos un poco de lo que es la agricultura en Bolivia, recurso agrícola. Ahora sí, preguntas, comentarios. Antes que yo les pregunte. Hola. ¿Aquí en San Aurelio todavía quema o no? No queman, porque ahí sí queman, la gente grita, ¿no? Y el periodismo va ahí, ¿no? Además es poquingo, pues es, ¿no? Poquingo, ¿saben qué? Yo no sé, por eso, por ejemplo, en la caña, ¿no? Hablando. Toda la producción de caña está alrededor de los ingenios. ¿Dónde tenemos ingenios azucareros? San Aurelio, ¿no? Que ya, pues muy pronto lo van a dejar hacer eso. La tierra debe costar más que la industria, ¿no? Entonces, cualquier ratingo eso se va a ir, San Aurelio. Tenemos la Bélgica, no es muy grande la Bélgica, no es muy poco. Pero las más grandes son
Guavirá, que es todo Montero, ¿no? Guavirá prácticamente es grande, ¿no? Está Unagro, que está en Mineros, y en Chané Independencia, entre Chané Independencia y San Pedro, está, ¿cómo se llama este nuevo ingenio que se instalaba ahí? Aguaí, ¿no? Es eso. Y ahí todo alrededor está caña, ¿no? O sea, en la caña el transporte te come, entonces la caña tiene que estar cerca del ingenio, ¿no? Y ahí es donde... Ahora, todos los cañeros ya están cosechando con máquinas, ¿no? Y voy a decir, ¿sabe qué? Una máquina de esos, ¿qué debe costar? Alrededor de casi 700,000, 500,000 dólares, te reemplaza por lo menos unos 200, 300 zafreros al día, ¿no? Eso te va a hacer unas 800, 900 toneladas tranquilamente, y un zafrero te hace 2, 3 toneladas de corte al día, no te hace más. Entonces te reemplazan unos 200 zafreros, es una gran cosa, una gran cosa. Pero para producir hay que usar tecnología, ¿no? O sea, hay que usar productos, esa pelea que hay, por ejemplo, que no se use OGM y que se use, yo estoy a favor de que se use OGM, porque saben que hay, o sea, los laboratorios han hecho de que puedan soportar la falta de agua, tolerantes a la sequía. No estoy diciendo resistentes, tolerantes a la sequía, ¿no? Y hay que buscar eso, hay que buscar. Hay que buscar que no le ataque la plaga más severa, en el maíz, por ejemplo, el cogollero, ¿no? Y les voy a decir, ¿saben qué? Yo fui miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Cruz en el 2017, 18, algo por ahí, sí, 16, 17 o 16, 17, 18. Hicimos un estudio de cuánto maíz transgénico o de maíz OGM habíamos, 30%, 30%, ¿no? El problema es que, ¿sabe qué? No aceptamos. Cuando van a comprar maíz de verdad, Argentina prácticamente es todo maíz OGM, todo maíz. Cuando meten maíz de Argentina, todo es transgénico. O sea, ahora, si alguien me dice, no, yo no como transgénico, cuando vos te tomás un Hades, ¿no? Un jugo cualquiera, normal, te lo estás mandando transgénico. Cuando vos te compras Chocapic, ¿no es cierto? Esos que son cereales, etc., te le estás mandando maíz OGM. Entonces, cuando te comes un pollo, cuando te comes un huevo, cuando te comes un cerdo, mandándole OGM. Peor todavía si traes no, hay gente que le gusta, ¿no? Yo no sé si ustedes han escuchado, ¿no? Hay gente que le dice, ¿de dónde es este chorizo? Es chorizo italiano, ¿no? ¿De dónde es este chorizo? Este chorizo brasilero. O sea, sacan pecho para decir, ¿no? ¿De dónde es este chorizo? Digamos, chorizo argentino, ¿no? ¿Sabe qué? Es alimentado con maíz OGM o maíz transgénico. Entonces, hay gente que le gusta decir, no, que yo como mejor, no, que yo como carne argentina, es maíz, carne alimentado con maíz transgénico. Entonces, fíjense cómo se cae la estantería, ¿no? Cuando no tienen conocimiento de lo que hablan. Entonces, yo estoy a favor y siempre lo he sostenido, ¿no? Y los que no están a favor, ¿saben quiénes son? Los que no han sembrado nunca. Eso están en contra. Yo me presenté en varios debates, en varios escenarios, ¿no? De decir que tenemos que usar la tecnología. En este caso, la biotecnología. Tenemos que usar. Porque si no, nos van a inundar de contrabando en productos agrícolas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más de Bolivia? Escucha, nadie más me va a preguntar. Ingeniero, ¿por qué Bolivia produce poca cantidad de trigo? Buena pregunta, buena pregunta. ¿Saben? No es que seamos flojos, o no es que queramos o no sabemos producir. ¿Sabe qué? Mira, quiero que entendamos esto. El trigo es una planta, ¿no? Es una planta de clima templado, a frío, ¿no? Su sangre, le voy a decir, ¿no? Su sangre tiene para clima templado a frío. Y nosotros lo hemos traído a Santa Cruz, ¿no?
En invierno, ¿sabe cuánto se siembra? Más o menos como 120,000, 130,000 hectáreas aquí, en invierno. En invierno. No, ahorita han sembrado trigo. Los trigueros ahorita están pidiendo agua, agua, agua. Pero además no solamente agua, están pidiendo agua y frío, o sea, están pidiendo sures, pero sures de los buenos. ¿Cómo ha cambiado? O sea, yo les comento. Yo producí trigo, ¿no? Sembraba 200 hectáreas, 100 hectáreas de trigo. En invierno sembraba por la zona de Okinawa, ¿no? Cuando trabajé en la parte agrícola, yo sembraba esa cantidad. Y cuando había inviernos, digamos, fríos y húmedos, vos cosechás tonelada media, 3 toneladas por hectárea de trigo. Cuando son inviernos de así, ¿no? Frío, pero seco, vos cosechás 1.1. ¿Por qué? Porque necesitamos frío y agua. Ahora, ¿cómo son los inviernos? Frío y seco. O sea, es decir, sur seco. Eso no le sirve al trigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para producir? Tenemos que agregar, tenemos que hacer trigos tolerantes, ¿no es cierto?, a la falta de agua y a la falta de frío. O sea, quiero que me entiendan. El trigo aquí, cuando hace calor, cuando no hay agua y cuando no es frío, el trigo hace así. Entonces no produce de grano, ¿no? Entonces lo estamos forzando. ¿Qué tenemos que hacer? Traer los trigos OGMs o mejorados para que soporte estas temperaturas que tenemos en Santa Cruz. Porque si alguien me dice, no, hay que producir trigo en Cochabamba, sabe que no tiene más donde producir, no tiene área. La única zona, la única parte en Bolivia donde se puede producir trigo es en Santa Cruz. Por eso nos falta. Si aceptara el gobierno, ¿no? O no el gobierno, el Estado, digamos, de utilizar la biotecnología, no nos faltaría, o sea, por lo menos tendríamos maíz, o sea, no tendríamos que preocuparnos. ¿Y sabe qué? ¿Cuánta plata gastamos comprando harina o comprando trigo? Toda esa plata invirtiendo acá, estaríamos felices. No, nadie me preguntó, por ejemplo, ¿no? Nosotros, ahora vamos a hablar más adelante, importamos gasolina, importamos diésel, o sea, compramos a 7, 8 bolivianos el litro de diésel y vendemos aquí 3. ¿Qué está haciendo el gobierno? Está subvencionando. Si nosotros hacemos biodiesel a partir de la soya, pero no, en soya metemos soya transgénica, va a salir el diésel acá. O sea, no se va a ir la plata afuera. Eso creo que no lo entienden, o sea, o es que no lo quieren entender. Esa es mi opinión. Y ustedes van a escuchar gente diciendo eso. Pero ¿quiénes dicen que no? Los que nunca han sembrado 1 metro cuadrado de cualquier cultivo. Se oponen por oponer. Buena pregunta. Entonces, el trigo necesitamos invertir, necesitamos tecnología para poder producir. Y los centros de investigación, como la universidad, debe responder, porque ahorita tenemos que producir más maíz, ¿no? Y la universidad tiene que decir, mira, este es el maíz que tienes que producir. Pero para eso tiene que investigar. Tenemos que investigar. Y cuando meto ahí, ¿no? Disculpen que les hable, yo ando jodiendo, digamos, con los frijoles, ¿no? Tolerantes a sequía, me van a llegar creo que unas 200 líneas del CIA de Colombia, lo voy a probar acá. Ando jodiendo con los maíces morados, ¿no? Así, ¿no? Para que en alguna oportunidad se convierta en una variedad, digamos, de maíz morado, ¿no? Entonces, es así la agricultura. O sea, en la agricultura tenés que hacer investigación, 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 ¿no? Porque es como nosotros, ¿no? Van pasando las variedades, van pasando y hay que ir renovando, y hay que ir renovando. O sea, la investigación nunca debe pararse. La investigación debe continuar. Para decir OGM sirve o no, tenemos que investigar. O sea, no es que traigo aquí y ya está, no. Tenemos que investigar 3 años, 5 años, mínimo, para ver cuál se adapta mejor. De repente no nos sirve nada, pero hay que investigar. ¿Y cómo se investiga? Sembrando, evaluando. Esa es la agricultura. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
creo que hemos tenido buen tiempo, les agradezco mucho. Este es mi tema más, digamos, donde trabajo, donde soy agrónomo, entiendo perfectamente este tema, así que siempre estoy presto para poder aclarar, ¿no? Para poder, las dudas que tuvieran. Hoy día no tenemos preparado evaluación continua, ¿no? El sábado, si pasamos clases, vamos a tener una evaluación continua. De lo contrario, ¿no? Si vamos el martes, ¿no? Pero fíjense, si vamos a este paso, el otro sábado ya estamos terminando todo el avance, ¿no? Y ese es bueno. ¿De acuerdo? Y de ahí, antes de dar el examen, haremos pues ¿no? Los ejercicios quiero resolver, esos ejercicios que los doy, ¿no? Como pegar 3 borrachos de un solo manozo, flash, caen todo, otro flash, se levantan así. Son sencillos, ¿no? Solamente que tenemos que entender por dónde empezamos. Y eso es aplicar nada más matemáticas, física y química. Muchas gracias, jóvenes. Gracias por asistir. Aquí hay 16 valientes, ¿no? Gracias, jóvenes. Nos vemos. Que tengan una semana espectacular. Nos vemos el día sábado. Y cualquier cosa estaré comunicándoles por medio del Hola, grupo. ingeniero. Chao.